El mercado real estate en los Estados Unidos sigue en un punto de congelación. Los escenarios siempre están variando. En este momento se pensaba que las tasas de interés iban a bajar y con las tasas de interés bajando, todos esperaban que la Reserva Federal lo anunciara. Anunció que van a empezar a bajar en septiembre las interbancarias, por lo cual las hipotecarias comenzaron a bajar, pero el mercado está congelado, no se ha descongelado. Ese escenario en el cual la gente no estaba comprando, que se hablaba que era por las tasas de interés, al parecer no era lo que estaba sucediendo. Sigue habiendo una paralización, mucha gente tiene razones para estar así, otros no. Lo importante aquí es que nosotros estamos analizando toda la información que está en el mercado y con esta información nosotros estamos tratando de generar nuestro mejor análisis para traértelo a ti, porque al final del día siempre hay que tener una vivienda y adicionalmente es el mejor negocio de todos invertir en real estate. Entonces, ese análisis de lo que está sucediendo, qué esperamos para los últimos meses del 2024, hay que verlo aquí. Estaremos hablando de lo que son los precios, el índice Case-Shiller de precios, estaremos hablando de cuál es la tasa de interés actual y cómo esta tasa de interés justamente está afectando la compra de casa. Adicionalmente, veremos cuánto dinero necesita una persona para poder comprar una casa, lo cual podría ser otra de las razones. Todo esto y mucho más siempre nosotros lo analizamos aquí con total transparencia para que tú minimices la cantidad de riesgo cuando quieras comprar, vender o rentar una vivienda. ¿Por qué? Porque la información para ti será un superpoder siempre a través de nuestro podcast. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañada con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. El mercado es bastante extraño. Sabemos que lo que decían los analistas, lo que nosotros mismos pensábamos que iba a suceder, las tasas empiezan a bajar, la gente tiene 2, 3 años que no ha comprado casas, mucha gente lo necesita, lo quiere y no lo había hecho. Y la situación realmente es extraña porque las tasas ya están llegando a puntos donde están bajando, ya se ven tasas al 6% bajo y la situación realmente no cambia. Cuéntanos qué análisis tienes tú, qué consideras tú, e incluso qué está viendo la gente de Redfin, quienes tienen una visión bastante amplia del mercado sobre este tema. Fíjate, realmente se esperaba que el mercado reaccionara más fuertemente o más acelerado cuando bajaran las tasas de interés. Sí ha reaccionado, pero no lo esperado. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que se piensa que el mercado está tranquilo o está esperando? Son varias y sabemos que en la economía hay muchos factores que influyen en la decisión de un comprador y sobre todo de un comprador de un bien raíz. El primer factor que este artículo de Redfin nos dice, nos menciona, y que lo hemos visto también nosotros con nuestros clientes, es que el acuerdo de la NAR, los que están como agentes inmobiliarios y los compradores y vendedores que están actualmente activos en el mercado, saben que a partir de agosto 17 está funcionando una nueva ley en la que el proceso de compra y la relación entre el agente del comprador, el agente del vendedor y comprador y vendedor cambia y hay que seguir una ley. Entonces, hay muchas personas que simplemente se quedan de lado esperando a ver cómo funciona esta nueva ley y qué es lo que trae de beneficio o qué es lo que va a perjudicar en la transacción. Y yendo más al detalle, la nueva ley, o básicamente lo que se dice es que ahora el comprador tiene que pagar la comisión de su agente inmobiliario, cosa que no es cierta. Las comisiones siempre han sido negociadas y van a seguir siendo negociadas. El proceso es diferente, se tienen que llenar formas que exige la ley que se llenen y bueno, las formas requieren firmas y requieren compromiso de parte de comprador y también vendedor en algunos momentos. Entonces, fíjate, esa es una de las razones por las cuales se piensa que el mercado está un poco retenido o los compradores están un poco retenidos. Adicionalmente, se espera o están esperando que los precios disminuyan más. Entonces, se espera que a finales de año el inventario aumente más y los precios de las propiedades disminuyen, por lo cual hay personas que están simplemente esperando. Adicionalmente, tasas de interés. Se supone que las tasas de interés a finales de año van a ser inferiores y el año que viene van a seguir disminuyendo. La gente también está esperando ese momento. Y por último, las elecciones de noviembre. Tenemos unos cuantos clientes que dicen, vamos a esperar a las elecciones de noviembre a ver qué pasa con, entre comillas, la incertidumbre política y en base a ello tomar una decisión.
Por estadística y por artículos que hemos traído en los podcasts anteriores, las elecciones no cambian el precio de las propiedades y tampoco las tasas de interés, es lo que hemos visto en la historia. Claro, la historia no asegura el futuro, pero de alguna manera podemos basarnos en ella para predecirlo. Entonces, realmente eso es lo que se está pasando y eso es lo que vemos, por qué razón el mercado, los compradores no se han movido de la manera en que se esperaba con esta disminución de intereses. Con este tema del acuerdo de la NAR hay mucha tela que cortar. Yo personalmente he recibido varias llamadas, he sido entrevistado por canales de televisión al respecto y el sentir de la gente pensando cómo va a ser el resultado y lo que han transmitido los medios de comunicación es que esto va a disminuir los precios de las casas, porque un poco la información ha sido, no va a haber comisiones para los realtors del comprador no van a cobrar. ¿Cómo ves tú el escenario? Me gustaría tener tu opinión, que tienes muchos años en el mercado, viendo cómo han variado las comisiones, cómo ha variado el mercado, cómo varían las circunstancias. ¿Realmente tú crees que esto afectará a nivel de precios o a nivel de negociaciones, Jenny? Mira, hace que la negociación tenga un paso más, que básicamente antes teníamos en el MLS cuánta era la compensación. Hoy en día simplemente tenemos que preguntar cuánto es la compensación. Las compensaciones siempre han sido negociables. Antes veíamos en el MLS compensaciones desde marcado en dólares hasta lo acostumbrado, que era de alguna manera un número que tenía costumbre en el mercado, que era el 3%, pero las compensaciones siempre han variado. ¿Qué pasa? Mi opinión particular, yo creo que este acuerdo fue creado en un momento en el que el mercado era totalmente diferente a lo que es hoy en día. ¿A qué me refiero? Fue creado donde había muy pocas propiedades a la venta y muchas personas queriendo comprar. Entonces, realmente los vendedores no tenían que pagar comisión porque las propiedades se vendían solas. Hoy en día, este no es el caso. Hoy en día realmente el inventario está aumentando y hay muchas zonas en Estados Unidos en general que está el inventario bastante elevado en relación a los compradores. Y si tú como vendedor estás sacando una propiedad a vender, es para tu interés ofrecer una comisión que sea negociable, que sea negociable. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, es una negociación en la que el comprador quiere comprar y el vendedor obviamente quiere vender. Y lo que se ha estilado durante toda la profesión es que el vendedor pague la comisión. Hoy en día el acuerdo dice que el comprador va a pagar la comisión, pero se hacen negociaciones que puede venir de parte del vendedor y bueno, eso es un escrito y son documentos que tienen que llenarse, pero lo más importante aquí también es entender que hay compradores que están en el mercado con bajo down payment, 3.5%, 5%, con cómo va a ser esta persona para comprar una propiedad. Si tiene que pagar una comisión o digamos, no comisión, compensaciones, que es la palabra que se tiene que usar hoy en día, a su agente inmobiliario. Lo que se está procurando es negociarla que venga del vendedor. ¿Para qué? Porque estas personas no tienen la capacidad de comprarle y eso simplemente es transparente para todos. Lo importante aquí es que la información sea transparente y que tanto comprador como vendedor sepa cuáles son los números de ambos lados y cuál es la comisión, o perdón, la compensación que están ganando. Los compradores, realmente también lo he conversado en varias ocasiones, los compradores tiene sentido que vayan representados y tienen sentido que de alguna manera nos adaptemos a esta nueva manera, a esta nueva forma de negociar. ¿Por qué razón? Cuando tú estás en una compra de una propiedad, el vendedor está representado por una persona que tiene una responsabilidad fiduciaria con ellos. ¿A qué me refiero? Tiene que buscar la mejor manera de vender esa propiedad. Tú no puedes llegar
a la compra de una propiedad sin una representación, sin alguien que también sea fiduciario contigo y que busque la mejor negociación para ti. Ambos se tienen que encontrar en un punto medio y lograr la mejor negociación para ambos que están interesados en lo mismo, venta de propiedad y compra de propiedad. Entonces, básicamente, este nuevo acuerdo es una legalidad que hay que cumplir porque es la ley y básicamente tenemos que todos acostumbrarnos al proceso que tenemos que seguir hoy en día a hacerlo. Ir a comprar una propiedad sin un agente inmobiliario es como ir a un divorcio sin un abogado. Realmente en mi perspectiva del asunto no tiene sentido, inclusive con este nuevo acuerdo, porque lo acabo de decir, las compensaciones son negociadas y de una manera u otra se procura que quien está interesado en venderla pues pague parte de la compensación. Sí, para mí, Jenny, y mi opinión muy personal, y yo lo he hablado y lo he dicho, incluso lo digo en entrevistas, el grave problema es que, sobre todo en Florida, los agentes real estate, en una buena mayoría, una buena proporción, vamos a decir, no han hecho un buen trabajo de cara al público. O sea, se ha visto como que el agente inmobiliario hace poco trabajo y recibe mucha compensación. Ese día a día se cambia cuando realmente existen agentes que hacen lo que tú dices, tienen una responsabilidad fiduciaria, están trabajando, están consiguiendo el mejor negocio, se están informando y realmente este acuerdo va a ayudar a que eso se limpie. Es como pensar que todos los vendedores de carros es el vendedor de carro que está en una esquina con 4 carros que quizás uno es robado y tengo un carro que le puse unas llantas que las llantas no eran las originales, entonces el carro, o sea, al final no todo vendedor de carro te va a robar o te va a meter un carro dañado, porque hay unos que sí lo están haciendo, que realmente dice, le voy a cambiar una pieza para engañar y hacer un mal trabajo y cuando la gente se vaya de aquí, un mes después el carro se le dañe. Porque esos estén haciendo eso no quiere decir que todos son malos. Sin embargo, de cara al público ha sido muy fácil sacar licencia. Todo el mundo termina siendo agente real estate. Incluso la gente saca la licencia para vender su propia casa, saca la licencia real estate para comprar su propia casa y al final perturba el mercado. Existe una gente que hace un excelente trabajo y nosotros lo sabemos. Hay muchos agentes de real estate en la Florida que hacen un gran trabajo y tú lo sabes. Miami New Realty, Cervera, gente de Centro 21, gente de Coldwell Banker. Nosotros nos informamos muchísimo en dónde vivir al Miami y estamos siempre dándole un plus, dándole más y existe una compensación que realmente debe ser valorada. Esa creo que es la gran diferencia. O sea, es un poco separar la paja del grano y que esa compensación compense al grano, no compense a la paja. Y ahí es donde las personas tienen que realmente informarse y decir, yo no le voy a firmar un acuerdo de compensación a cualquier agente que simplemente va a ir y me va a llevar de la mano caminando a 4 casas y más nada, porque eso no es el trabajo de la gente real estate. Hay mucho más trabajo, hay mucha más asesoría, hay mucho más estudio, mucho más números para que tú realmente hagas una buena compra, realmente hagas una buena negociación, realmente evites problemas, compres casas que no tengan problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente creo que dentro del acuerdo es lo importante. Que hay que desgranar, hay que sacar la paja del grano y que solo queden en el mercado aquellos que dan valor a la compensación. Que bajen los precios, no van a bajar. ¿Por qué no van a bajar? Porque realmente estamos hablando de un 1%, de un 2% de diferencia, que son las comisiones que gana un agente del comprador. Y un 1, un 2% en transacciones de $500,000, estamos hablando de $5,000, de $4,000, de $3,000. Eso no es una baja en el precio. O sea, eso no lo va a sentir alguien diciendo, wow, mi cuota mensual bajó de 725 a 724 porque me quitaron $3,000. O sea, realmente cuando lo veas en tu cuota a 30 años vas a ver $2 menos, no vas a sentir que realmente estás ahorrando dinero. Eso es lo que tiene que ver con la NAR y es mi posición. Yo tengo, Jenny, el tema de que tú hablabas de eso justamente, de que la paralización, es importante hablar de que efectivamente que están, cómo se están comportando las aplicaciones de crédito versus la caída de las tasas. Aquí vemos cuando las tasas empezaron a subir, en el 21 las tasas empezaron a subir y evidentemente cayó la aplicación de crédito. Cuando las tasas estaban bajas, los créditos estaban muy altos en aplicación y aquí baja y sigue bajando. Yo también creo, Jenny, que es parte de la información que llega a través de los medios, que es las tasas están bajando pero no han llegado a su mínimo. Cuando estas tasas del 6 se mantengan por lo que resta
del 2024 y el 2025 la gente ya va a salir. O sea, ya la gente va a empezar a entender que las tasas del 6.44, 6.20, 6, 5.90 son unas tasas que llegaron para quedarse y como una vez que llegan para quedarse, van a ser unas tasas que efectivamente nosotros las vamos a asumir, el cliente las va a asumir y van a salir al mercado. Eso es la percepción que yo tengo con respecto a las tasas. Y efectivamente hay organismos que ya están hablando de las tasas de interés, que van a ser unas tasas de interés que van a quedar por algún tiempo. Voy aquí a enseñarles parte de las predicciones que existen. Aquí están las predicciones de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Para el 2024 se estiman 6.5 en promedio. En el 2025 pueden ver, van a oscilar entre 6.4 y 5.9 para el final del 2025. Adicionalmente tenemos lo que son las predicciones de Wells Fargo, y Wells Fargo estima entre 6.25 y 5.80 que van a estar las tasas de interés. Cuando ya la gente se acostumbre que de aquí no van a bajar las tasas, es donde efectivamente van a volver a entrar al mercado. Pero esas tasas al 6 bajo, 5 alto, es lo que se estima y es lo que yo también creo que va a estar porque efectivamente la Reserva Federal va a bajar las tasas interbancarias, pero va a venir bajando hasta el 2026, 27, muy progresivamente, quizás cada 3 o 4 meses, un 25% de punto porcentual y hay que ver cómo reacciona la economía, porque posiblemente si hay una economía que reacciona inflacionariamente, ellos van a pausar las bajadas durante un tiempo. Básicamente eso es lo que tenemos. Jenny, cuéntanos también, tú tienes algo más de tasa, ¿correcto? Sí, claro, quería comentarles, fíjate, 6 de cada 7 personas tiene tasa hipotecaria inferior al 6%. Esto nos lo trae el artículo, aquí un artículo de Refin, pero lo más interesante es este gráfico. En este gráfico aquí tenemos en la columna que está hacia la derecha, el naranja muestra la cantidad de personas que tienen el interés por encima del 6%. A estas personas se le tiene sentido vender su propiedad y comprar hoy en día a una tasa, digamos, similar a la que tienen, si tienen alguna necesidad, realmente ni le suma ni le resta porque la tasa va a ser similar a la que tienen. Pero todas las personas que están desde este amarillo hacia abajo tienen tasas inferiores al 6%. Para ellos, quizás tienen que sentarse a sacar bien los números para ver si tiene sentido. Quizás si tienen alguna emergencia familiar o algún cambio de vida radical, tengan la necesidad de vender, pero los números probablemente no los ayuden. Entonces, Gabriel, en base a esta gráfica, las tasas hipotecarias del 5.5 moverían a parte de las personas, pero no a todas. Por eso hablamos del número mágico. El número mágico para mí es 5.5, pero sin embargo no va a ser positivo para la mayoría de personas que tienen préstamos hipotecarios. Sí, también hay un tema, Jenny, de plusvalía. Quizás la plusvalía ganada por las personas durante todo este periodo y además con tasas bajas también mueve un poco más la gente al mercado. Porque si yo tengo una tasa al 4 o al 3,5 y puedo conseguir una tasa al 5,5, pero realmente yo estoy sacando de mi vivienda un valor muy alto que no tenía, ¿en qué sentido? La compré por $300,000, 350,000 y tengo una tasa baja, pero me nació un hijo, necesito la habitación adicional o necesito un garaje más grande o quiero un patio más grande y ya digo, oye, las tasas no van a bajar, o sea, necesito comprar. ¿Qué pasa? Sí, voy a pasar de una tasa del 3 al 5,5, pero adicionalmente ya gané $150,000 de valor en mi casa, 200,000. Compro la casa nueva, pero en vez de dar un down payment que hubiese sido en una situación normal de 20, de 30, de 40,000, voy a dar un down payment de 150,000, de 200,000, porque gané mucho valor en mi casa. Y eso va a hacer que mi cuota en general, aunque esté al 5.5%, voy a comprar una casa más grande, pero voy a seguir pagando 2.500, $3,000. ¿Por qué? Porque di mucho más abono a capital para poder entrar en la casa. Este tipo de cosas son las que uno como experto tiene que jugar y tiene que saber qué valor tienes en tu casa, me quiero ir, voy a venderla, cuáles son las condiciones de venderla, en cuál puedo entrar. Todos son los escenarios que uno tiene que generar para que puedas tener una respuesta y puedas llegar a tu escenario ideal. Por eso quizás pensar como simple matemática, decir, nadie con el 3.5 va a agarrar una tasa del 5.5. No, sí, te divorcias, te casas, tienes hijos, te mudas, etcétera, y puedes decir sí porque ahora tengo plusvalía, sí porque me voy a una zona quizás que es más económica la vivienda. O sea, no es una atadura que tú dices, jamás voy a abandonar mi tasa del 3%,
porque no es tan directamente proporcional. Si hablamos de precio, Jenny, tenemos ya el índice de Case-Shiller. Case-Shiller es el índice más cierto y más cercano a la realidad, porque Case-Shiller toma lo que está en mercado del MLS y lo que no ha estado en mercado y todas las ventas cerradas. O sea, toma realmente los valores de las ventas que se cerraron y en base a eso analiza los precios. Aquí estamos viendo el índice de Case-Shiller en general y el índice de Case-Shiller nos dice que para el 2024 tenemos el índice hasta junio. A esta columna que ven acá, la última es junio. Y en promedio todo este año ha estado revalorizándose de manera normal, Jenny. Si lo vemos cómo fue la década del 2010, podemos comparar esta década del 2010, todos estos años, con los meses de este año, y no es muy distinto. O sea, subió 1.3, 1.3, 0.9, 0.5, incluso se ha desacelerado respecto a cómo subió en los junios de la década del 2010. Evidentemente, el junio del 2021 fue muy inflacionario, fue el que más subió, pero ya estamos llegando a niveles de aumento de precios, pero no de caída, y no vamos a ver caídas de precios. O sea, el que piense que va a haber caídas de precio, un crash general de la economía, no. Zonas, sí, zonas específicas de Florida, sí, exceso de inventario, sí, condominios con problemas de HOA, por lo cual bajan los precios, sí. Vamos a ver muchas razones no ligadas a la economía por la cual pueden caer los precios, pero los precios hoy están en niveles normales y seguirán en niveles normales. ¿Tú quieres una mejor negociación? Tienes que buscar un experto, ver cuáles son las zonas, ver cuáles son los productos que te van a ayudar. Incluso hoy es mucho mejor comprar nuevo porque los constructores están dando muchos más incentivos que entrar en un mercado como este de viviendas usadas, que sigue siendo un mercado que subieron los precios y más nunca bajaron, se quedaron arriba. Jenny, ¿cuánto necesita una persona ganar en los Estados Unidos para comprar una vivienda promedio? 80,000. $80,000 necesita una persona para ganar la vivienda promedio. Y este artículo nos lo trae Redfin, pero adicionalmente quise traer del artículo de Fortune. Según datos del censo, el 50.1% de los hogares ganan $75,000 o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50.1% de personas no pueden comprar una casa promedio en Estados Unidos, básicamente porque el ingreso no lo sopesa, realmente no alcanza lo suficiente para comprar la casa promedio. Es increíble, esta es la asequibilidad. Básicamente los intereses van a bajar, como nosotros acabamos de hablar, en un porcentaje poco, pero realmente es un porcentaje considerable a la hora de tu pago mensual y probablemente ese salario sea inferior. Soluciones, lo hemos dicho y lo hemos visto, realmente tenemos bastantes clientes que han comprado de esta manera: unirte con tu familia, unirte con tu hijo, unirte con tu papá y con los dos ingresos simplemente comprar una propiedad para lograr entrar en el mercado o dentro de la lista de propietarios de vivienda, que al final es lo que uno persigue. Entonces, realmente $80,000 es bastante dinero, diría yo, es un dinero considerable, tomando en cuenta sobre todo, aquí en el gráfico tú ves cómo ha cambiado lo que es la asequibilidad. Si tú quieres poner el gráfico en la pantalla, Gaby, en el 2019 con $40,000 tú podías comprar una casa promedio. $40,000 de ingreso en la casa, compraban una casa promedio, que era algo relativamente sencillo de conseguir. Pero hoy en día, 2024, se ha duplicado. Esto es promedio a nivel nacional. Y ya les decimos cuál es la solución, la cual hemos visto, hemos realizado y se han hecho transacciones de esa manera. Simplemente únete con un familiar y ve hacia la compra de una propiedad. Básicamente, Jenny, esto lleva que el sueño americano ahora sea lograrlo entre dos. O sea, porque ese ingreso de 80,000 antes era de 40,000. Es un matrimonio que ambos ganando 40,000, que no es un gran ingreso. Claro, estamos hablando de números nacionales también, porque muchas veces este podcast lo ven en Florida, lo ven en Miami, y la gente dice, ¿y quién puede comprar con $80,000? Miami es distinto, es como igual como New York o California, evidentemente con 80,000 no es el número, este es un número promedio nacional. En Miami es alrededor de $120,000 que necesitas de ingreso para poder comprar una vivienda. Entonces, son números que tienes que tener muy en cuenta, que tienes que calificarte con varios, como dice Jenny, pero sí se puede. Es un tema de querer, de buscarlo y de estar en el momento y de prepararte. Siempre lo decimos, el momento de comprar vivienda es tu momento, no el momento de la economía. Pues si tú estás esperando el momento de la economía, realmente es como decir, es el momento de casarse.
El momento de casarse es tu momento de casarse, cuando tú consigas la pareja, cuando tú te sientas estable, cuando tú te sientas feliz. Entonces, es lo mismo. No, es que como todos se casan, yo me caso. No, no funciona así igual. Como todos compran casa, yo compro casa. No, quizás tú compres casa cuando los demás no compran casa, o quizás los otros lo hacen en un momento y terminan perdiendo. Así funciona el mercado del real estate. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny? Contáctenos. Realmente muchas personas lo hacen, no lo dudes. Abajo está el link. Contáctanos si tienes preguntas, si necesitas aclarar cualquier zona, si quieres saber si calificas para una propiedad. Siempre lo he dicho, la mejor manera de saber si estás preparado es simplemente conversando con nosotros y viendo algunas preguntas, alguna información esencial para saber si estás preparado. Si no lo estás, al menos tienes idea de hacia dónde tienes que ir para lograr prepararte para la compra de tu casa. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Hoy con un podcast bastante largo, Jenny, queríamos hablar de la NAR en un tema que estábamos esperando que se desarrollara, pero para nosotros es importantísimo que ustedes sepan que efectivamente hay agentes de real estate que merecen la compensación y que trabajan y luchan duro por ella y que para ti al final va a ser un beneficio. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba, no dejes de comentar, no dejes de compartir. Estamos aquí siempre para servirte con información transparente y honesta que te va a ser de mucha utilidad si quieres comprar, vender o rentar una unidad de vivienda con la menor cantidad de riesgo posible. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.